Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy y quiero agradecer profundamente a todos los maestros que están aquí presentes, que formaron parte de mi formación, valga la redundancia, que me compartieron sus conocimientos, su tiempo, su paciencia. Gracias al instituto también por permitirme formarme en tanatología. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Bien, y pues se preguntarán por qué el tema de lo innombrable, lo indecible y lo impensable. Esto tiene que ver con ciertos aspectos que hemos estado hablando a lo largo de la tarde, donde pues hablamos primero sobre poesía, ¿no? Hablamos de poesía, posteriormente abordaron cierta parte del psicoanálisis. Después el maestro Marco, con toda su experiencia, hablando de esta parte de todas las violencias que se están viviendo. Para hablar de esta parte, primero vamos a hablar de lo que es una identificación alineante. Y bueno, como identificación alineante tenemos que hablar del telescopaje de las generaciones. Nosotros vamos a abordar en esta presentación, en estos minutitos, ciertos términos como el telescopaje, como cripta, como fantasma, y vamos a definir como el telescopaje de las generaciones, que es un tipo de identificación que condensa 3 generaciones y la define como alineante porque es portadora de una historia que en parte pertenece a otra. Entonces alguien está viviendo una historia, pero esta historia no le pertenece a la persona, sino está siendo perteneciente a una generación anterior. Y decimos que es alineante porque los despoja de la posibilidad a la verdad de su identidad y por lo tanto de su propia historización. De este modo, el individuo queda encerrado en un callejón de difícil salida, cuya identificación resulta en adquirir una deuda de duelo que no se pagó y que sigue en su destino. Entonces es un duelo que esta persona de esta generación está viviendo, que no le pertenece y que pertenece al otro. Los secretos ancestrales referencian la existencia de la historia familiar, de la realización de hechos prohibidos, tales como estafas, puede ser infidelidad, actos incestuosos, asesinatos, violaciones, y que es cometido por un antepasado, pero que ha sido herméticamente guardado. Es decir, sucedió algo en una generación pasada y ha sido guardado, no se ha dicho, no se ha nombrado, ya no se piensa, sin embargo, sigue todavía afectando. El ocultamiento de estos hechos de gran importancia supone la perturbación de la estructura familiar que lo padecen. Sus efectos pueden rastrearse en aquellos descendientes que se transforman en portadores de un secreto que desconocen. Entonces, pues alguien está portando algo que no es suyo, algo que además de que no es suyo, lo desconoce. Y esto pues tiene que ver con esta parte donde se dice que en la primera generación sucede el hecho. En esta primera generación se va a nombrar como lo indecible. En la primera generación se nombra como indecible. Sucedió el hecho y entonces mejor pues no se comenta, no se dice nada, se calla. En la segunda generación se va a llamar innombrable. ¿Sí? Aquí ya ni siquiera lo mencionan, ya no lo van a nombrar. Y en la tercera generación, pues como se desconoce, ya ni siquiera se piensa. Pero esto que está sucediendo en estas generaciones pasadas tiene que, o va a tener un efecto en la persona que lo ha, en los descendientes de estas generaciones. Y entonces, si es el padre el que lo está viviendo, pues va a convertirse en una cripta. Una cripta vamos a pensar que es como un secreto, como algo que está herméticamente guardado. Y entonces
va a presentar angustia, cólera, estados depresivos, ciertas manifestaciones que a veces pues no se comprende por qué están siendo presentes. Bien, otro término que vamos a hablar, y esto lo establece mi joya, el término fantasma. Y no es un fantasma como los conocemos, ¿no? Como de los que hablamos, los fantasmas que se aparecen, sino es un fantasma que está viviendo en la persona por cierta carga. Él define el término fantasma como escenificaciones correspondientes a personajes de la historia del sujeto. No han muerto, estos personajes no han muerto y permanecen en la prehistoria familiar. Se conforman con fragmentos solamente de lo visto o de lo escuchado. Este mismo autor, mi joya, menciona que el trauma es un duelo no elaborado que puede perturbar el acceso a un sector desconocido de nuestra realidad. Entonces, sigue siendo permanente. También es una formación del inconsciente que nunca fue consciente. Entonces, esto, como es transmitido de una generación a otra, pues es algo que se va a transmitir de manera inconsciente, del inconsciente de una generación al inconsciente de la siguiente generación. Y resulta del paso del inconsciente de un padre al inconsciente de un hijo, en un secreto inconfesable del otro, como un incesto, como un crimen. Bien. Son ciertas imágenes mentales las portadoras de la transmisión. Estas imágenes se construyen tanto a partir de la propia vida como de las indicaciones y rastros de experiencias dolorosas de los ascendientes no elaboradas o de algún tipo de registro de indicios sobre secretos familiares no develados. ¿Y qué tal que estos secretos no develados son producto de, como nos hablaba hace un rato el maestro Marco, nos hablaba de la delincuencia organizada? ¿Qué sucede? Que alguien de una generación anterior cometió un delito, tal vez se dedicaba al secuestro, tal vez cometió una violación, y entonces en este punto, pues ¿qué va a suceder? Que generalmente no se va a mencionar, se va a mantener ese secreto que va a recaer en las siguientes generaciones. Lo importante no es tanto el contenido del secreto, de difícil acceso, no es tanto el secreto en sí, sino lo importante es la transmisión de su estructura, de sus ropajes, de qué manera esta generación lo está transmitiendo a la siguiente generación, qué estructura le da, qué forma le da. Sus portadores tienen necesidad de tener sus propios secretos para cubrir el vacío dejado por los ascendientes. Entonces, la persona que está siendo portadora de este secreto de un ancestro también tiene sus propios secretos, también cuenta con ellos. Y entonces, como mencionábamos anteriormente, se dice que permanece en 3 generaciones. Pero, en este caso nosotros, aquí presentes, formamos parte de una generación, que seguramente hubo, o probablemente, no seguramente, probablemente hubo algún secreto. Entonces nosotros lo seguimos portando y este secreto lo voy a transmitir a la siguiente generación. Esto que yo estoy sintiendo lo estoy transmitiendo a la otra generación, y entonces aquí me dice que son 3 generaciones, pero entonces va a depender de mí de que continúe en las siguientes generaciones. En los duelos ancestrales no son los muertos los que vienen a obsesionar, sino las lagunas dejadas por los secretos del otro, ¿verdad? Entonces lo que dejó el otro, nos dice Abraham y Toro, que lo que deja el otro es lo que está siendo afectado a esta generación presente. Y entonces se dice que lo innombrable puede adquirir la forma de fobias, la forma de compulsiones obsesivas, de problemas en el aprendizaje, que no solo están ligadas al conflicto entre lo que se desea y lo que se prohíbe, sino también al conflicto entre el deseo de saber y comprender las dificultades que el contexto impone a dicho conocimiento. Entonces también el contexto donde se vive, con los que se relacionan, tiene que ver con este conocimiento.
Nachin establece que cuando en la tercera generación nos encontramos con lo impensable, el descendiente puede registrar en sí mismo sensaciones, emociones, imágenes, potencialidades de acción, angustia sin nombre, desarrollar síntomas desprovistos de sentido y que no se explican solo por su propia vida. Entonces son situaciones que son inexplicables, que no sabemos o que no entendemos, no comprendemos de dónde vienen. Se dice que los padres tienen un imperativo de transmitir lo que no pueden elaborar, lo cual alude a sus carencias, a sus fallas estructurales y exigencias. Aquí entran en juego las defensas transpersonales, aquellas por las cuales los sujetos tratan de regular el mundo interno de los otros, actuando sobre la experiencia de estos otros. Esto nos lo dice Laia. Los sujetos son competidos a cumplir demandas imposibles, que son en realidad demandas de los personajes míticos y quedan ligados a lealtades invisibles. Aquí puede ser que alguien, mi abuela, me diga que mi bisabuelo quería que en la familia hubiese un abogado. Entonces yo tomo esa atribución y yo decido pagar o yo decido ser el que quiera cumplir con la demanda de ese abuelo, de ese bisabuelo, ¿no? Entonces probablemente es algo que yo no deseo, pero estoy queriendo dar satisfacción a esta generación atrás. Framo los ha denominado restos fósiles y Abraham y Toro fantasmas que habitan criptas. Entonces aquí Abraham y Toro las criptas las remite a una experiencia quizá la más importante para la vida de una persona que debe ser ocultada a causa de la vergüenza de un padre o un ancestro que tiene el valor del ideal, donde entonces el hijo se convierte en un portador de criptas. Y entonces el ocultamiento que se hizo de aquel ancestro, de aquel abuelo que tiene que ser el ideal para la familia, pues entonces no se menciona, pero lo que vivió la familia cerca de este personaje, lo que vivió la abuela, la bisabuela, lo que van viviendo las siguientes generaciones, es la repercusión de que somos portadores de criptas. Bien, por otro lado, también Hellinger, él lo nombra como implicaciones sistémicas y él pues ya no lo hace como una forma de antepasados, como de generaciones pasadas, él lo hace como generaciones presentes y que lo maneja como intergeneracionales, es decir, entre la familia. Dice que un descendiente del sistema asume para sí los sentimientos, actitudes y o patrones de vida de un ancestro. Y él divide estas implicaciones sistémicas en dos. Una que es la arrogación, que consiste en que un descendiente tome algo que no le pertenece, que no le corresponde, adjudicándose el derecho o la responsabilidad de otra persona. Y la compensación negativa, donde dice que el actuar se sustituye por el sufrir, y entonces en este actuar esta persona paga por otra persona. Y bueno, aquí yo encontré algo muy interesante que en realidad desconocía completamente y me parece que es algo fundamental. Sheldrake, él es un biólogo que estuvo estudiando, o más bien estudió los campos morfológicos. Él primero su estudio lo basó en plantas solamente, donde él lo que decía es que cuando una planta está cerca de la otra, aunque sean diferentes especies, esta planta toma las ciertas características de la planta que tiene al lado. Posteriormente él hace estos estudios, pero ahora con animales, y encuentra exactamente lo mismo, que los animales se comportaban como el otro animal, así como la otra, aunque fuera de diferente especie. Y posteriormente empezó a estudiar la parte de los humanos y define como campo morfogenético, dice, porque permite la transmisión de información entre organismos de la misma especie
sin mediar datos espaciales. Es como si dentro de cada especie del universo, sea esta una partícula o una galaxia o un ser humano, existiese un vínculo que actuara instantáneamente en un nivel subcuántico, fuera del espacio y del tiempo. La teoría afirma que todas las veces que un miembro de una especie aprende un comportamiento nuevo, cambia el campo morfológico o productor para la especie, que este cambio es al principio apenas perceptible. Pero si el comportamiento se repite durante un lapso de tiempo, su resonancia mórfica afecta a la especie entera. Estos campos morfogenéticos, dice Rupert Sheldrake, que llevan información pero que no llevan energía. Son utilizados a través del tiempo y del espacio sin perder intensidad después de haber sido creados. Dice que son campos no físicos del tipo de las líneas de fuerza de los campos eléctricos y magnéticos y que ejercen influencia sobre sistemas que permanecen o que presentan, algún tipo de organización inherente. Estos campos morfogenéticos se dice donde la resonancia mórfica es el proceso, pienso que es el señalador. Bien, la resonancia mórfica es el proceso mediante el cual el pasado se hace presente. Sí, de lo que hemos estado hablando de las generaciones pasadas. Una generación pasada se hace presente, pero ahora dentro de lo que nos menciona Sheldrake en su campo morfogenético, que actúan a través del tiempo y del espacio, que conlleva la transmisión de fuerzas causales formativas. Esto se hace presente en los campos mórficos de forma acumulativa, siendo esta la causa de que todas las cosas sean cada vez más habituales por repetición. Entonces estamos haciendo lo mismo cada vez porque lo estamos viviendo. Y bien, pues de todo esto hemos visto cómo Freud aborda el psicoanálisis, cómo Toro habla de criptas, habla de fantasmas, Hellinger habla de implicaciones sistémicas, y entonces pues todo esto tenemos que dar una aportación a la tanatología. Dentro de esto pretendo definir lo que es un duelo heredado. Se está pretendiendo todavía, no es algo que esté completamente construido, como los duelos no procesados en los que los ancestros siguen teniendo presencia a través de sus descendientes y que no han logrado una sepultura psíquica y lo siguen considerando como terceros pesantes, que además es de manera inconsciente. Dice, la sociedad recuerda cada vez menos cosas y olvida cada vez más deprisa. Los problemas, una vez examinados, desaparecen de la vista de la mente para volver a salir más tarde a la superficie como si fueran novedades. Entonces creo que todo esto nos está dando una idea de reflexión o una reflexión de qué es lo que está sucediendo probablemente con la sociedad. ¿Qué sucede? ¿Por qué cada día esta violencia? ¿Por qué cada día nos comportamos de manera diferente? Porque además estos campos mórficos o morfogenéticos organizan nuestra conducta. No están confinados en el cerebro y conectan cuerpo y entorno, que donde se da la percepción y la acción. Se dice que estos campos mórficos son un puente entre las regiones sensoriales y las regiones motoras, y además organizan la actividad de las células nerviosas y musculares. Entonces, pues está repercutiendo de acuerdo a lo que dicen los autores, está repercutiendo pues en nuestras vidas, en nuestra evolución también como especie. Bueno, yo quiero pedirles ahora por un momento que sigamos reflexionando de todo esto, y pues quiero pedirte que
cierres tus ojos si tú sí lo quieres, que cierres por un momento tus ojos y que pongas atención a tu respiración. Permite que esa respiración llegue a todo tu cuerpo y llegue a oxigenar cada una de las células de tu cuerpo. Pon atención a tu respiración. Siente como cada vez que inhalas aire, ingresa a tu cuerpo. Sientes una sensación de paz, de tranquilidad. Y permites por este momento relajarte de la cabeza a los pies. Y así, mientras sigues respirando lenta y profundamente, quiero pedirte que pongas atención a tu persona, a tu vida, a tu experiencia, la situación que vives ahora. Y así, continuando con esa respiración lenta, pausada, agradable, imagina cómo fue la vida de tus padres, cómo fue su vida cuando eran adultos o son adultos, cuando eran adolescentes o cuando eran niños. Imagina cómo era su vida. Y si conociste a los abuelos, imagina su vida de los abuelos. ¿Cómo era su ambiente? ¿Cómo era la relación en su familia? ¿Cómo imaginas que eran sus sentimientos? Y así, mientras sigues respirando lenta y profundamente, imagina cómo es la vida de tus descendientes, si ya los tienes. Si no los tienes, imagina cómo sería esa vida de tus descendientes, de tus hijos, de tus nietos probablemente. Y piensa si en algún momento estas vidas tienen algo en común, si estas vidas se parecen. Y piensa si tú quieres esta vida también para tus descendientes, o quieres una vida mejor que la tuya. Mientras continúas respirando lenta y profundamente y pones atención a tu respiración y permites que esta respiración, cada vez que ingresa a tu cuerpo y oxigena cada célula de tu cuerpo, también desecha esa parte de tu cuerpo que no necesitas. Y así, respirando lenta y profundamente, quiero pedirte que actives tu cuerpo de los pies a la cabeza, para que tan solo en unos instantes puedas abrir lentamente tus ojos cuando tú estés listo, cuando estés lista. ¿Cómo se siente? Es una reflexión, pongan atención en ella. ¿Qué sucedió ahí? Solo cada uno de ustedes sabe qué sucedió, pero finalmente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Es decir que siempre estamos pensando en cómo la sociedad puede mejorar, en cómo la vida puede ser diferente, en cómo las personas pueden ser diferentes.
Pero entonces yo creo que es más fácil si empezamos con cada uno de nosotros, ¿verdad? Empezar conmigo, ¿qué soy? ¿Qué hago? Y entonces empezar a analizar los sentimientos, empezar a ver cómo vivo, empezar a conocer más de los ancestros, quiénes fueron, qué sucedió, para que tal vez, si nos interesamos, igual nos enteramos de algún secreto, ¿no? de algo que oculta, y pues entonces esa cripta ya no la vamos a tener tanto que cargar, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante es date cuenta de tus actos, date cuenta de qué es lo que haces, date cuenta qué es lo que tú puedes hacer con el otro, pero desde tu persona, desde ti mismo. Y entonces, si nosotros empezamos a cambiar cada uno, pues podemos contribuir a esta parte de los campos morfológicos, ¿verdad? Y empezar a tener diferentes reacciones, diferentes conductas. Y pues yo por último quiero dejarlos con esta última reflexión.
Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.